Doctor Fernando Coronato con nosotros porque se presentó en la legislatura la obra ganadora del Fondo Editorial, la obra titulada Leones en francés, factorías extranjeras en Islas del Chubut, un tema muy interesante del investigador Fernando Coronato, doctor en geografía, así que es un gran honor tenerlo. Fernando, ¿cómo anda? Fernando Ciuto lo saluda, gracias por su tiempo. ¿Cómo anda? Y felicitaciones también, Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Muchas gracias por la felicitación. Bueno. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Bien? ¿Contento con este Leones en francés? Sí, satisfecho porque es un librito que se las trae. Bueno, por eso le iba a preguntar si podíamos adelantar, si es tan amable, por lo menos lo que podemos comentarle a la gente y compartirlo, lo que significa, ¿no? La isla Leones y Toba en el Golfo San Jorge durante la segunda mitad del siglo XIX, una investigación geohistórica pionera sobre la presencia de factorías, que es muy interesante, Fernando. Muy interesante porque es un tema muy poco conocido, claro, y que nos mete un poco en tensión, ¿no? Porque el hecho de darse cuenta que había una bandera extranjera flameando en las islas hasta 1880 es realmente inquietante. Claro. Vamos a ponerlo en la geografía, si usted es tan amable, la isla Leones y Toba del Golfo San Jorge, por favor. Sí, la isla de Leones y Toba quedan en la costa norte del Golfo San Jorge, es decir, un poquito al sur de Camarones, claro, doblando el cabo dos bahías hacia el sur. Uh-huh. Son islas, no son extensas, tienen más o menos 500 hectáreas cada una, pero son las más grandes del litoral de la provincia. Claro. Así que son importantes porque justamente tienen capacidad de retener población, como de hecho la retuvieron en el pasado, ¿no? Claro, cuando usted habla de tener esta población y habla también de la producción del guano y aceite de pingüino, porque acá entramos, me parece esto que usted hablaba de la atención, me imagino, y si me equivoco me va a corregir Fernando, pero es un poco la historia que estamos viviendo ahora con esta, gracias a Dios que ha avanzado y mucho, la protección de animales, ¿no? De fauna y flora en todo el mundo y en nuestra zona también, porque acá estamos hablando de casi de pocos años donde, se cazaban, ¿no? Lobos, se cazaban pingüinos como para hacer aceite y todo lo que usted está contando en el libro, me imagino, ¿no? Sí, claro, el mundo ha cambiado y ahora lo que nos parece es que escandaloso, claro, en otras épocas era normal. Era normal la caza de ballenas, de hecho sigue siéndolo en algunas partes, sí, y era normal la caza de pingüinos para extraerles el aceite, y hoy nos parece espantoso. Claro. Pero hay que recordar que en esa época, en el siglo XIX, todavía recién estaba empezando a explotarse el petróleo, de manera que había un montón de sustancias que hoy nos brinda el petróleo, uh-huh, que había que procurárselas de otra forma. Claro. La grasa de los animales anfibios, de los pingüinos, de las focas, etcétera. Claro. Sobre todo se usaba mucho para iluminación en las ciudades europeas, norteamericanas, y para cosméticas y esas cosas. Claro. Y esto se hablaba, ya hay una palabra que no sé si usted la utiliza acá, seguramente son las factorías, me suena eso, no sé por qué. Sí, factoría. Factoría no es una fábrica, es un establecimiento que explota algo y lo transforma un poquito, claro, no mucho, claro, y lo vende, lo comercializa. Claro. Bueno, usted habla también de compañías francesas, inglesas y estadounidenses, ¿no? Sí, los tres estuvieron dando vueltas por nuestra zona, sí, señor. ¿Eran concesiones, Fernando, concesiones otorgadas por los gobiernos o era que tomaban el suelo por tomarlo y chao, y me hago cargo de esto y a otra cosa? Hay que recordar que cuando se instaló esta gente, la soberanía argentina en la Patagónica era pura teoría. Ah. Así que la Patagonia para el planeta era considerada una tierra de nadie, bien, o de todos, y pasaban y se instalaban, se servían y hubo un par de pedidos de autorización al gobierno argentino, de un francés, por ejemplo, Roucault se llamaba, que se instaló en el 73 en la ría del Santa Cruz,
no tuvo suerte el pobre, pero fue uno de los pocos que pidió autorización. También es interesante, un antecedente muy interesante, porque también se vincula con las Malvinas, el bien conocido para nosotros en Chubut, Henry Libanus Jones, en 1813, poco después de la Revolución de Mayo, le pidió al gobierno nacional permiso para explotar la fauna en las Malvinas y en la costa sur. Mira. Y de hecho, ese mismo año del 13, Henry Libanus Jones naufraga en Isla Leones, deja gente ahí y va con unos botes a Patagones para buscar socorro. Mira. Así que es una presencia antigua, y esta vez él había pedido autorización. Pero el caso que nos ocupa de las factorías francesas e inglesas no pedían permiso. Mira. Fernando Coronato con nosotros, el doctor Fernando Coronato. No puedo dejar de preguntarle por algo, Fernando. En su momento, como hemos hablado algunas veces con usted, que le hemos hecho nota, uno de los temas momentos más difíciles que hubo, que usted nos ha enseñado, en la realidad, yo lo he escuchado de usted, el hecho de que cuando venían las mujeres y niños desde Puerto Madryn para llegar al río Chubut, los hombres ya lo habían hecho y los hombres estaban esperando aquí en Rawson, en la desembocadura del río Chubut. Las mujeres y niños salieron en barco hacia, justamente con la idea de llegar al río Chubut. Y usted me ha contado, y es muy emocionante esto que voy a decir, es que se perdieron, o sea, no llegaban nunca. Y esto lo entrelazo porque alguna de las teorías, como una probabilidad o un supuesto, es que justamente el hombre que venía en el barco trayendo a estas familias había ido hasta una isla a ver si realmente había guano o no. Era una de las teorías. ¿Estoy en lo correcto, Fernando? Correcto, sí. El capitán del barco se llamaba Wood, era norteamericano, y según dicen, había arreglado con Lewis Jones para prospectar a vuelo de pájaro las islas del guano, justamente como las llamaban en aquella época. Mira. Así que exagerando la influencia del contratiempo del mal tiempo, que realmente hubo un poco de mal tiempo, exageró y los llevó a pasear hasta las islas, justamente, de modo que el viaje, que iba a durar 2 días, duró 2 semanas. Claro. Con las consecuencias trágicas que sabemos, ¿no? Claro, con la desesperación de la familia, obviamente. No, claro, los hombres cuando fundaban Rawson estaban destrozados, porque pensaban que sus mujeres y sus hijos se habían naufragado. Así que bueno. Pero esto nos muestra que las islas estas, las Islas Leones, Toba y algunas otras más pequeñas, siempre estuvieron en la mira de los pobladores locales, tanto galeses como anteriores Henry Libanus Jones, y como después estos otros franceses e ingleses que se instalaron directamente. Bueno, doctor, la verdad que un gran gusto hablar siempre con usted. ¿Dónde se puede comprar esto? ¿Dónde lo puedo comprar el libro, que ya tengo ganas de leerlo? Salió la semana pasada, así que todavía la distribución no está para nada aceitada. Hoy por hoy está a la venta en el Museo del Desembarco en Madryn, y espero pronto poder dejarlo en las librerías de la zona, tanto en Madryn como en Trelew. Fernando, felicitaciones, gracias por su tiempo, y como verá, siempre lo llamamos, así que estoy muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes. Hasta siempre. El doctor Fernando Coronato, doctor en Geografía, ex miembro también del CEMPAT, que nos traía esta novedad, ¿no? Que interesantísimo, porque se presentó en la legislatura la obra ganadora del fondo editorial, que se llama exactamente Leones en francés, factorías extranjeras en las islas del Chubut. Interesantísimo lo que escribe Fernando Coronato.